caluroso febrero de Tucumán compartiendo con ustedes esto y los felicito a todos los que están acá porque entiendo que lo hacen para capacitarse y poder realmente rendir bien la materia. Vamos a hacer, como les decía recién, de 3 de la tarde a 4:15, vamos a ver ensayo clínico controlado. ¿Por qué me interesa que sepan esto? Más allá de que me interesa muchísimo como su formación de médico, sé que a ustedes les interesa muchísimo para probar farmacología. Pero bueno, a mí me interesa realmente porque quiero que se formen y tengan el conocimiento. Ahora, como sé que a ustedes les importa aprobar esta materia, les cuento que con esto, desgraciadamente, en las últimas mesas, constantemente estamos desaprobando alumnos porque no entienden qué es un ensayo clínico controlado. Vamos por la base. Cuando le preguntamos en el examen final qué es un ensayo clínico controlado, ya está, es como que le hemos preguntado, por Dios, ¿cómo se arma una bomba nuclear? Un ensayo clínico controlado es la base de la creencia que tenemos nosotros de nuestra medicina. Si nosotros no creemos en los ensayos clínicos controlados, muy difícilmente creamos en nuestra medicina. ¿Está bien? Nuestra medicina, a diferencia de la medicina homeopática, una medicina alopática que tiene como base científica los estudios de investigaciones controlados. Son la base científica para evaluar de diferentes formas, diferentes alternativas de acción o maniobras terapéuticas del ensayo clínico. Quiere decir, es lo que sustenta todo remedio, toda receta que nosotros emitamos está solventado por atrás por un ensayo clínico controlado. De ahí la importancia que entiendamos qué es el ensayo clínico. El ensayo clínico controlado, como definición, cuando ustedes les pregunten en el examen qué es un ensayo clínico, no comiencen, es un estudio que se hace para ver si un remedio funciona. No, nos tienen que dar todas las características que tiene un ensayo. Es un estudio de investigación prospectivo, es decir, para adelante. Vamos a desmenuzar cada una de las partes de esta definición. Pero la definición es un estudio de investigación prospectivo, comparativo, longitudinal, experimental, aleatorio, ciego y en ocasiones estratificado, que tiene como finalidad comparar el efecto y el valor de una intervención en contra de un grupo control o testigo. Sí, ya sé que están pensando, ¿qué tan loco que me voy a acordar toda esa definición? Bueno, vamos a desmenuzarla y vamos a hacerla más fácil, porque parece muy larga la definición, pero no es nada más ni nada menos que lo que tiene que tener un estudio de investigación para poder aportar la evidencia suficiente que necesitamos para prescribir un fármaco. Si el estudio no es prospectivo, no es comparativo, no es longitudinal, no es experimental, no es aleatorio, no es ciego, no puedo decir que ese remedio, esa molécula que estoy por recetar, tenga la evidencia suficiente que demuestre que sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere entonces con prospectivo? Acuérdense que un estudio es prospectivo cuando empezamos hoy y avanzamos en el tiempo para encontrar un resultado. ¿Qué me garantiza que sea prospectivo? Me garantiza que la respuesta sea observada solo después de la intervención. Porque si hacemos memoria, ustedes ya han cursado Salud Pública 1, Salud Pública 2, Salud Pública 3. Si hacemos memoria, había muchos tipos de estudios. Había estudios retrospectivos, había estudios de corte transversal. Los estudios esos normalmente miran cosas que ya han pasado. Aquí no. Aquí hago una intervención, doy un remedio, hago una intervención. Tome, señora, va a tomar este remedio y evalúo cuando pasa el tiempo si tengo un resultado. Es decir, que sea prospectivo me asegura que la respuesta que yo observo sea luego de la intervención realizada. También una de las características del ensayo clínico controlado es que sea comparativo. Quiere decir que tengo que tener grupos semejantes, iguales, parecidos, en donde cuando yo haga esa intervención podamos evaluar
si hubo una respuesta o no en el grupo que intervino o no. Para que lo hagamos claro, tengo un grupo A, tengo un grupo B. A uno le doy un ibuprofeno para calmar el dolor de cabeza, al otro no le doy nada. ¿Cómo sé yo entonces que respondió? Y claro, tengo que compararlo con algo, porque si no, cuando encuentro que hubo una mejoría, no sé si esa mejoría se debió a que yo intervine, a que hablé con la señora, a que la contuve, a que le escuché el problema que tenía y después le di una sustancia. ¿Habrá sido la sustancia o habrá sido todo el acto médico, el placebo, el estar, el escuchar, el sentir, el contener, lo que le calmó el dolor de cabeza? Entonces tengo que tener un grupo donde yo compare y pueda saber si hubo algún cambio. Por otro lado, los ensayos clínicos tienen que ser experimentales. Experimental es toda aquella situación de investigación en la que yo produzco un cambio. ¿Cuál es el cambio? Y la sustancia. Estoy dando una sustancia diferente. ¿Cuáles son los estudios que no son experimentales? Los estudios observacionales. Agarro y digo, ¿cuántas mujeres están conectadas el 5 de febrero a las 3 de la tarde para escuchar el curso preexamen? ¿He cambiado algo? No, no he cambiado nada. Es un estudio observacional. En cambio, los ensayos clínicos no son observacionales. Involucran un cambio. Se refiere a la existencia de una intervención controlada por parte de los investigadores para evaluar un fenómeno. Y longitudinal, cuando hablamos de longitudinal, tenemos un inicio y tenemos un fin. Hacemos referencia al seguimiento de la población, a la medición de las variables. Si yo no sigo a las personas que estoy haciendo el ensayo clínico controlado, difícilmente voy a poder evaluar si con mi intervención farmacológica en este caso encontré algún resultado. Voy a volver atrás, no se asusten, vamos a volver un segundito atrás. Entonces, ahora sí volvamos a ver la definición. Un ensayo clínico controlado es un estudio de investigación prospectivo, comparativo, longitudinal, experimental, aleatorio, ciego y en ocasiones estratificada. Vamos a ver esas últimas tres palabras: aleatorio, ciego y estratificado. ¿Sí? Un estudio va a ser aleatorio cuando la participación de los sujetos o la selección en uno u otro grupo sea al azar. ¿Por qué? Porque si el estudio de investigación no me asegura a mí que los participantes han sido elegidos aleatoriamente, voy a tener una visión sesgada de lo que pasa en la población. Por ejemplo, aquí cuando hacemos un estudio observacional y digo cuántas estudiantes de medicina de sexo femenino están conectadas ahora, pero si yo no lo hago aleatorio y solo invito a las estudiantes de sexo femenino, obviamente que voy a tener un resultado sesgado. El 100% van a ser mujeres. Entonces me tengo que asegurar que los estudios de investigación sean aleatorios. Vamos a dejar ciego y estratificado para el final. Avanzo en los dos. Bien. Romina, estamos avanzando en tu presentación. ¿Están viendo en tiempo real? Tenemos un delay con Romina. Se fue. Ahí está. Y Lucero, ¿estás viendo? Sí, doctor, se ve perfecto. A ver, veamos. Decime si aparece pantalla completa ahí. Dame un segundo. Voy a hacer lo mismo con ustedes. Lucero, decime si aparece. ¿Aparece pantalla completa? No, doc. Perfecto. Dame un segundito, por favor.
Qué difícil lo que me has pedido. Profe, creo que apretando F5 o F4 era que se ponía la pantalla grande, la diapositiva. No me acuerdo bien, pero una de esas era. Porque yo acá lo veo grande, pero no me deja transmitirles a ustedes grande. Yo ya estoy en pantalla completa aquí, pero no me deja transmitirles a ninguna de las dos. Denme un segundo, vamos a ver. Doctor, lo que creo que puede ser es, en un momento de uno compartir su pantalla, tiene tres modalidades, una de ellas es compartir toda la pantalla. A ver. Entonces, cuando usted comparte toda su pantalla, ve incluso la barra de herramientas, esa modalidad es la que más compatibilidad tiene al momento de hacer. Doctor, ahora sí se está viendo en pantalla completa. Si uno pone, por ejemplo, la otra modalidad de presentación, transmitir, compartir solamente un programa o una ventana, me parece que ahí es mejor. Vamos a ver, Santiago, vamos a ver si lo podemos hacer. Dame un segundo. Sí, dame un segundito, por favor. Ahí deberían los dos estar viendo en pantalla completa. ¿Ahora sí? Sí. Ahora estamos bien, ¿verdad, Santiago? ¿Todos vemos en pantalla completa? Perfecto. Bien. Quiere decir que la solidez de un estudio clínico controlado o un ensayo clínico controlado va a depender de estos tres últimos factores que hemos dejado al final. Que sean aleatorios, que estén cegados y que o no tenga la posibilidad de estratificación. Como yo les contaba recién, que sea aleatorio es la mejor manera de garantizar que todos los factores que inciden, conocidos o no desconocidos, sean distribuidos de manera homogénea entre los dos grupos que yo voy a comparar. Si no son distribuidos de manera homogénea entre los dos grupos que comparo, difícilmente los hallazgos que yo saque y las conclusiones que... Sí. Y es que a ustedes los discrimino, son el grupo B. A ver, denme un segundo. El grupo A ve perfecto, ¿verdad? A ver. Un segundo. Ahora. Ahí debería estar perfecto. ¿Tampoco? Santiago, ¿ahí ven la pantalla completa? Ahora sí. Perfecto. Bien. Y por último está la estratificación. La estratificación no es una condición sine qua non de los estudios clínicos controlados. Pueden tenerla o no pueden tenerla la estratificación. La estratificación es cuando yo, previo a la laterización, separo los grupos por estratos. Perfecto. Por ejemplo, controlo factores que pueden afectar el resultado de una intervención. Bien, garantizo la homogeneidad de los grupos que voy a intervenir. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño, me conviene estratificarla. ¿Y para qué estratificamos? Para evitar sesgos. No es lo mismo separar por estratos antes de hacerlo aleatorio que no hacerlo. ¿Está bien? Entonces, que esté estratificado el estudio, es decir, separado por grupos previamente, no es obligatorio en los ensayos clínicos. Es decir, cuando ustedes en el examen final le pregunten qué es un ensayo clínico controlado, en toda la definición esta larga que yo les
doy y les muestro, fíjense en qué importante todas las palabras, porque después uno se enoja y dice, el profesor me ha querido desaprobar, pero resulta que para ustedes el ensayo clínico era retrospectivo, que no hacía falta que sea aleatorio, que no importaba si era de corte transversal o prospectivo, que no saben qué es estratificación, que no pueden llegar a explicar qué es aleatorio y que no saben qué es ciego. Entonces, vamos con el último, que es ciego. Cuando nosotros hablamos de cegamiento, significa que hay un desconocimiento por parte de los participantes del estudio sobre un tipo de intervención. A ver, para que se entienda, yo hago un estudio de investigación, les contaba recién que pongo un grupo tratamiento y un grupo control. Al grupo control le doy nada, le doy un placebo, le doy una pastilla de azúcar, ¿está bien? Y al grupo tratamiento sí le doy el ibuprofeno, pero el cegamiento consiste en que nadie sabe qué está recibiendo. Eso sería un simple ciego. El participante del estudio no sabe qué recibe. Cuando lo hacemos doble ciego, el investigador tampoco sabe qué le está dando. Quiere decir que el médico que da el remedio tampoco sabe si le está dando ibuprofeno a alguien o placebo, pastilla de azúcar a alguien. ¿Está bien? Entonces imagínense, yo no sé qué doy, el paciente no sabe qué recibe. Quiere decir que si le calma el dolor de cabeza, evidentemente tenía que ver con el remedio. Esto evita sesgos, porque si yo sé que sí le estoy dando, cada vez que yo dé un placebo le voy a decir, mirá, bueno, cualquier cosa, si no te calma el dolor de cabeza puedes tomarte algo más, porque sé que le estoy dando nada, aire. El cegamiento evita los sesgos de evaluación y distribuye el efecto placebo entre los grupos de manera pareja. Yo creo que le estoy dando la pastilla. Yo creo que le estoy dando el placebo. Estamos doble ciego. Y finalmente, hay un tercer nivel de cegamiento, que es cuando el que analiza los datos no sabe qué ha recibido el paciente. No sabe si ha recibido pastilla, no sabe si ha recibido remedio o placebo. Quiere decir que todos estamos ciegos. Entonces pónganse a pensar qué estudio va a ser mejor. El que el paciente sabe que está recibiendo un placebo, el que el investigador sabe que está dando un placebo, el que el analista sabe que ese grupo recibió placebo o en el que todos estamos ciegos. ¿Está bien? Ahí sí está correcto la definición de ensayo clínico controlado. Vamos a la fase del desarrollo de un medicamento. Me imagino que todos cuando han cursado farmacología, todos les explicó su jefe de trabajos prácticos de dónde salen los medicamentos. Obviamente que no es lo mismo un remedio, no es lo mismo una molécula química, no es lo mismo un medicamento. ¿Está bien? Recuerden que el medicamento es aquella preparación que contiene el fármaco, o sea, el principio activo, que contiene los excipientes y que contiene la forma farmacéutica para ser administrado. Pero para llegar a ese medicamento tenemos que pasar un proceso largo y complejo. No llegamos al ibuprofeno, al ibuevanol de un día para el otro. No, es un proceso largo y complejo. Incluso no se agota con la aprobación del medicamento para su comercialización. Tiene múltiples pasos y dura muchísimos años. Son las fases preclínicas y son las fases clínicas. Y las fases clínicas tenemos la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Deme un segundo, por favor. Los dos están viendo la presentación, ¿sí? Y la fase 4, que acuérdense que es la farmacovigilancia, es decir, la fase de desarrollo de un medicamento continúa durante todo el tiempo que ese medicamento sigue en uso. Siempre damos un ejemplo contemporáneo de ahora, por ejemplo, la ranitidina.
La ranitidina se investiga principalmente en la fase preclínica en animales, luego pasó a la fase clínica en seres humanos, pasó a la fase 1, la fase 2, la fase 3 y salió al mercado. Estuvo años, décadas estuvo en el mercado hasta que con la farmacovigilancia se detecta que la ranitidina tenía efectos adversos importantes y recién es retirada del mercado. Quiere decir que las fases de investigación continúan durante todo el tiempo que el medicamento esté en uso. Y respondiendo a lo que siempre le preguntamos, por más que el medicamento esté 20 años en el mercado, ¿hay que seguir estudiándolo? La respuesta es sí. Claro que hay que seguir haciendo farmacovigilancia así esté 50 años en el mercado. Y un ejemplo de eso es la ranitidina. Entonces, ¿cómo llego a lograr el Ivupirac-FEM, el Ibufen, el Ibubanol? ¿Cómo llego a ese medicamento? ¿Cómo logro que ese medicamento llegue a las manos de una mujer que tiene dolor menstrual? Está basado en el método científico y es un proceso que sigue una secuencia lógica de procedimientos experimentales, preclínicos y clínicos. Chicos, en la parte preclínica también es experimental, no es observacional. Acuérdense que los estudios de investigación se clasifican en experimentales y observacionales. Observacionales cuando yo veo solamente las cosas y las describo. Aquí es experimental, tanto a nivel preclínico como a nivel clínico. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Si bien ambas partes de la fase del desarrollo del medicamento están relacionadas o interrelacionadas entre sí, lo explicamos de manera separada para que didácticamente lo entendamos correctamente. En la parte preclínica va a ser en animales y en la parte clínica va a ser en seres humanos. Pero ambos son estudios de investigación experimental. Cada etapa requiere de la participación multidisciplinaria de un montón de personas. Lleva años desarrollar ese ibuprofeno que uno lo toma así. ¿Cuánto tiempo lleva? 6 a 10 a 15 años. Años. Entonces estamos en el final y le preguntamos a ustedes cuánto tiempo dura la fase de investigación clínica y ustedes me responden 90 días. Y después se enojan y dicen, el doctor que me ha tocado es muy malo, no me ha querido aprobar. Y bueno, entre 90 días y 15 años hay una pequeña diferencia. Entonces vamos a ver todas estas fases del desarrollo, cuánto llevan y por qué es tan largo y por qué es tan importante. La etapa de investigación preclínica también se llama farmacología preclínica y la etapa de investigación clínica también se llama farmacología clínica. Quiere decir que si en el final a ustedes le dicen, alumno, hábleme de farmacología preclínica, no se bloqueen, no se bugueen, quedan bugueados. O sea, no, vamos, es lo mismo que preguntarte etapa de investigación preclínica. ¿Está bien? Y lo mismo cuando le dicen, bueno, háblame de la farmacología clínica, ustedes pueden preguntar, ¿quiere que le dé la definición de farmacología clínica o quiere que le hable de las etapas de investigación clínica? Acuérdense que hay dos farmacologías, la farmacología pura y la farmacología aplicada. La farmacología pura es la que estudia el fármaco y sus características físicas, químicas y biológicas. Y la farmacología aplicada es la que estudia el fármaco aplicado con fines terapéuticos, preventivos, etc. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden preguntar, ¿me está preguntando la farmacología clínica aplicada o me está preguntando la fase de investigación clínica? Farmacología preclínica. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué perdemos el tiempo y millones de miles de millones de dólares? Para descubrir un nuevo fármaco. Los estudios que vamos a hacer son estudios farmacéuticos. En la farmacología preclínica, si a ustedes les preguntan qué incluye la farmacología preclínica y ustedes responden estudios farmacocinéticos,
estudios farmacodinámicos y estudios toxicológicos, está perfecto. Ya no me tienen que explicar nada más. Ya me dieron todo lo que necesitaba saber yo de la farmacología preclínica. ¿Es el objetivo de la farmacología preclínica el descubrimiento de un medicamento? Y a decir verdad, lo que hace la farmacología preclínica es descubre que alguna molécula tenga una actividad cercana o útil que podamos utilizar después terapéutica, preventiva o diagnósticamente. Vamos a descubrir un nuevo fármaco y no sabemos si vamos a descubrir un nuevo fármaco, pero sí vamos a identificar que hay una molécula que puede tener una actividad farmacológica cercana a la que intentamos reproducir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero reproducir una molécula que me bloquee un neurotransmisor que me provoca cierta patología y bloqueando ese neurotransmisor logro hacerlo, lo que hace la farmacología preclínica es ver si consigo una molécula con actividad farmacológica cercana a lo que yo busco. Recuerden el postulado de que ningún fármaco crea una función. No es que voy a conseguir una molécula que de ahora me haga aparecer nuevos receptores en el organismo. No existe, acuérdense, modificamos funciones, no creamos, no inventamos funciones. Entonces, en esto siempre se confunden. Creen que la farmacología clínica descubrimos moléculas que crean funciones. No, descubrimos moléculas que pueden llegar a tener una actividad farmacológica cercana a lo que yo intento realizar. ¿Y de dónde saco estas moléculas? ¿De dónde? ¿A quién se le ocurre? Che, probemos esta molécula. Las moléculas tienen múltiples orígenes. Cuando nosotros les preguntamos en el final, en la etapa preclínica de investigación, ¿qué es lo que se investiga? Y ustedes me comienzan a explicar qué se investiga. Y nosotros le decimos, bueno, a ver, pero ¿qué estás investigando? Ah, una molécula. Bien. ¿Y de dónde salen esas moléculas? Nos miran como que le hemos preguntado chino básico, ¿qué sé yo de dónde salen esas moléculas? Bueno, de aquí salen estas moléculas. Moléculas naturales, moléculas semisintéticas, moléculas sintéticas, fármacos de diseño, ingeniería genética recombinada de ADN, tecnologías inmunológicas. Fíjense que estos son los orígenes de esa sustancia que a nivel preclínico voy a evaluar si tiene una función similar a la que yo necesito para tratar una patología. Cuando obtenemos una molécula cabeza de serie o lead con un perfil farmacológico cercano a lo que intento utilizar, comenzamos a probar un grupo de análogos o similares o parecidos a lo que encontré. Quiere decir que yo encuentro la letra A. Entonces comienzo a probar la A de molde, la mayúscula, la minúscula, la cursiva, la A, y encuentro que la cursiva es la que actúa bien sobre el receptor. A eso se refieren cuando hablamos de molécula cabeza de serie o LED. ¿Está bien? Encuentro una sustancia que parece que tiene acciones similares a las que yo quiero y comienzo a sintetizar un grupo parecido de sustancias o análogos y en base a eso elijo la más parecida. Por eso, las sustancias con las que se hace la etapa preclínica de investigación tienen nombres raros, PSK 021217, porque seguramente va a haber una PSK 017218 y después una 219 y después una 220, hasta que logremos seleccionar una molécula que en base a los tres perfiles que hablamos en la etapa preclínica, voy a volver un poquito, no se asusten, estos
estudios farmacocinéticos, estudios farmacodinámicos y estudios toxicológicos tenga el mejor perfil para poder ser desarrollada. ¿Por qué? Porque la fase de investigación del desarrollo demora casi 15 años. Entonces no puedo perder el tiempo con todas las sustancias y todas las moléculas que se me ocurran. Selecciono la que mejor perfil tenga, todo esto que acabamos de hablar, y en base a eso identifico el fármaco en el que voy a hacer el desarrollo del ensayo clínico controlado. Perdone que de vez en cuando hago unas pausas, pero es difícil dar al unísono y hay un leve delay en una de las notebooks, entonces espero a que aparezca. Una vez identificado el fármaco, bárbaro, ya tengo la molécula, ya tengo el fármaco. Bueno, hay que determinar las propiedades físico-químicas. Tengo que comenzar los estudios farmacéuticos y los estudios farmacológicos de esa sustancia. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del ensayo clínico controlado? Y el único objetivo de un ensayo clínico controlado es comenzar con un fármaco y terminar con un medicamento. Comenzar con una molécula, avanzar a un fármaco, largar con un fármaco y terminar con un medicamento. Ese es el objetivo princeps de la farmacología clínica. Los estudios, ensayos clínicos controlados que no terminan con un medicamento han fracasado. ¿Por qué? Porque el medicamento era muy letal, porque el medicamento no era útil, porque tenía muchas reacciones adversas, porque producía cáncer, porque era cancerígeno, porque producía alteraciones en el ADN, porque no servía para nada. Entonces no llegué a cumplir con el objetivo primario de un estudio de investigación, que es el desarrollo de un medicamento. Cuando en el final entonces le preguntamos cuál es la finalidad de un estudio de investigación clínico controlado, no nos digan probar un fármaco en animales, no, y llegar a desarrollar un medicamento, llegar a conocer una molécula que en la etapa preclínica demuestre un perfil farmacocinético, farmacodinámico y toxicológico con cierta utilidad que yo luego en la etapa clínica en los seres humanos logre desarrollar de un fármaco a un medicamento. Pasamos de la investigación preclínica con un principio importante. Antes de investigar cualquier medicamento en el ser humano, debe existir un adecuado y amplio estudio farmacológico en animales de experimentación. Ética obliga, tengo que contarles que muchas veces la gente dice, pero doctor, ¿cómo vamos a estar en el año 2024 probando en animales? Le estamos haciendo un daño a los animales. Para eso existen códigos de ética donde hay que tener una ética muy, valga la discrepancia en la palabra, humana al momento del trato en animales. Hay que cumplir con un rigor científico ético en donde cada vida animal que utilicemos para probar nuestras moléculas que posteriormente sean medicamentos esté justificada. Y por más que suene muy fea la frase, porque estamos matando a un animal, tiene que ser con todos los principios éticos correctos para poder cumplir una investigación. Y eso no nos tenemos que olvidar y desgraciadamente hay veces que nos olvidamos. La etapa preclínica. La etapa preclínica comprende dos etapas, una etapa in vitro y una etapa in vivo. Incluyen estudios en sistemas acelulares. También es una etapa preclínica, no porque yo no tenga un animal que lo he matado y lo he desangrado, no es estudio de investigación. No, puedo hacer in vitro y puedo hacer en sistemas acelulares. También puedo hacerlo en células animales o puedo hacerlas en células humanas en tubo de ensayo. Todo esto es experimentación in vitro y se considera etapa preclínica. Hay una pregunta muy tramposa que es, si yo hago un estudio de investigación en células humanas, ¿estoy en etapa preclínica o estoy en etapa clínica? Bueno, estoy en etapa preclínica en experimentación in vitro. ¿Está bien?
Y también tenemos experimentación in vivo. Son estudios que hacemos en animales, estudios farmacodinámicos, estudios farmacocinéticos y estudios toxicológicos preclínicos, como habíamos dicho recién. Tenemos diferentes etapas de la toxicología preclínica. Acá ya no hablamos de investigación preclínica ni fase de desarrollo clínico. Aquí no estamos hablando de farmacocinesis, no estamos hablando de farmacodinamia, estamos hablando de toxicología preclínica. Qué lástima que estemos haciéndolo virtual al curso porque no puedo verles las caras, pero me muero si no saben qué es farmacocinesis y farmacodinamia a esta altura, así que voy a agarrar y voy a obviar y voy a hacer oídos sordos y voy a hacer como que no los veo, de hecho no los estoy viendo, porque voy a pasar directamente a la toxicología preclínica. En el ensayo clínico controlado, la parte preclínica, vemos la toxicología aguda, vemos la toxicología subaguda y vemos la toxicología crónica a la que sometemos a nuestros animales de investigación, ya sea in vitro o in vivo. A nivel agudo, lo que le administre al animal le causó un daño de manera inmediata, lo que le administre al animal le causó un daño de manera subaguda y de manera crónica. Luego, en un tiempo, aparecieron rasgos de toxicología. Además, tenemos test especiales de toxicología, los test teratogénicos y los test mutagénicos. Ustedes saben, porque le hemos nombrado muchísimas veces, tanto la doctora Unías, el doctor Marcelo, la doctora Cleaver, todos los han nombrado a la talidomida. La talidomida fue un fármaco que en esa época no se estudiaba a nivel preclínico la toxicología. Entonces, no se había estudiado que tenía una capacidad toxicogénica a nivel teratogénico, es decir, que producía alteraciones en el embarazo de los animales y cuando nacían el producto de la concepción de sus animales, tenían alteraciones producto de la exposición a esa molécula. A partir de eso, todos los estudios de investigación a nivel preclínico tienen que evaluar los test teratogénicos. Y lo mismo con test mutagénicos cuando probamos moléculas que tienen capacidad mutagénica. ¿Qué tiempo duran estos estudios toxicológicos? Cuando evaluamos la toxicidad aguda, nos sirve para determinar la dosis letal 50. ¿Se acuerdan cuando estudiamos farmacodinamia, reacciones adversas, vimos dosis letal 50? Denme un segundo, por favor. Voy a silenciar la música un segundo. Perdón, seguimos. Les decía que los estudios que se realizan en vivo y en vitro son estudios que nos van a permitir conocer la toxicidad. Y uno de esos estudios es la determinación de la dosis letal 50. A su vez, vamos a poder conocer índices terapéuticos, dosis letal 50, dosis efectiva 50 e índice de seguridad. Cuando hacemos los estudios de toxicología, en la toxicología aguda, vamos a tener por primera vez datos sobre posibles efectos tóxicos que tiene esa molécula que estoy evaluando. La dosis que produce la muerte en el 50% de los animales tratados, qué feo que suena, pero es así. Yo le doy a 100 animales la dosis que me mata 50, no es tanta cantidad, no se asusten. Esa dosis es la dosis letal 50. ¿Está bien? Esa dosis letal 50 la vamos determinando a nivel de dosis. Como el nombre lo dice, yo voy probando dosis. Probé una dosis, me mató 5 de los 10 animales que yo había utilizado. No, bajar a dosis, es muy fuerte. Pruebo esa dosis, ya no me mato 5, me mato 1.
Ah, entonces la dosis letal 50 era la anterior, la que me produjo la muerte del 50% de los animales de investigación. Esa se ve en el agudo, se ve en lo inmediato. Pero yo no puedo decir, no, está bien, no me mató a estos animales, no pasa absolutamente nada, sigo probando, no pasa nada. No, tengo que seguirlos durante 2 semanas a 3 meses para evaluar toxicidad subaguda. Y finalmente, la toxicidad crónica y especial debe continuar la fase de investigación en seres humanos. Chicos, la pregunta de examen acá es súper sencilla. Es, ¿qué evaluamos en la fase de investigación preclínica? Propiedades farmacocinéticas, propiedades farmacodinámicas y estudios toxicológicos o toxicidad. ¿Cuál? La toxicidad aguda, que la determinamos por medio de la dosis letal 50, toxicidad subaguda, que la evaluamos durante 2 semanas a 3 meses, y toxicidad crónica y especial, que debe continuarse durante la fase de investigación en seres humanos. No puedo concebir que ustedes sigan respondiendo que lo único que evaluamos es si me mata el 50% de los animales. O sea, se olvidan de todo lo que es la toxicidad subaguda y la toxicidad crónica. Gracias a Dios ya estamos terminando este tema infernal de que es fase de investigación, que a mí me encanta y me apasiona, pero sé que lo deben estar sufriendo ustedes. De aquí, 2 preguntas muy importantes. Sí, dígame. Bueno, acá hay 2 preguntas importantes. Cuando ustedes hablan de fase de investigación preclínica, hay 2 cosas que no podemos pasar de alto: el índice terapéutico y el índice de seguridad. El índice terapéutico y el índice de seguridad establece una relación entre la toxicidad de la droga y su eficacia. ¿Se acuerdan que hay una curva que podemos ver esto? Qué lástima que no les pueda mostrar o dibujar, pero hay una curva que determina esto, que habla del índice de seguridad. Muestra en la parte de abajo de la curva la dosis mínima efectiva y muestra en la parte alta de la curva la dosis mínima tóxica. Ese intervalo entre la dosis mínima efectiva y la dosis mínima tóxica es el famoso índice de terapéutico, o mejor dicho, nos demuestra el índice de seguridad, porque pasado esa dosis mínima tóxica, la dosis mínima letal, hay una fórmula que ustedes tienen, que es el índice de seguridad es igual dosis letal sub 1 dividido en dosis efectiva bajo 99. Yo esto les voy a pasar porque la verdad que es muy difícil que les logre hacer entender acá de manera virtual, pero se los voy a mandar como bibliografía para complementar esto. Porque estas 2 preguntas muchas veces las hacemos y muchas veces no las saben. Y recién ahora podemos pasar a la farmacología clínica. Recién ahora estamos en condiciones de hablar de fases de la farmacología clínica. Chicos, voy hablando casi 1 hora. ¿Se dan cuenta ustedes cuando están en el examen y le decimos, háblame de la fase de investigación o del ensayo clínico controlado? Ustedes hablan 2 segundos, a lo sumo 60 segundos y nos miran como diciendo, no hay más, no tengo nada más para hablar. ¿Por qué le seguimos insistiendo y nos quedan mirando como diciendo, en serio, doctor, no hay más para hablar, no tengo nada más que decir? Bien, los objetivos de la farmacología clínica no solo se limita al estudio de un nuevo fármaco. Antes se creía que el ensayo clínico controlado solamente se utilizaba cuyo objetivo princeps. Por eso no dije al principio el único objetivo de un ensayo clínico controlado es el desarrollo de un nuevo fármaco. No, el objetivo princeps es el desarrollo de un nuevo fármaco. Pero desarrollar nuevas formas farmacéuticas, desarrollar nuevas vías de administración o el desarrollo de nuevas indicaciones también puede ser motivo de un ensayo clínico controlado. Les voy a dar un ejemplo. El losartán lo conocemos hace años. Es un medicamento que bloquea los receptores de angiotensina 2 y nos ayuda a bajar la presión arterial. El losartán lo conocemos hace muchísimo.
¿Fue el objetivo inicial de un ensayo clínico controlado? Sí. Alguien descubrió una molécula que bloqueaba los receptores de angiotensina 2 y que podía tener un beneficio en el uso de la hipertensión arterial. Lo probó primero en animales, evaluó que no tenga toxicidad, evaluó su perfil farmacocinético y farmacodinámico y comenzó la fase de investigación clínica. Profe, Sí, disculpe. Dicen los del otro Meet que se les cortó y y lo porque estaban siguen. con delay. Y acá también en este Meet sale que en 3 minutos se termina la llamada. Fantástico. Escuchen, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a crear para los dos un nuevo código y les paso para que se unan todos. Ahí mismo les estoy pasando.